Bienvenidos a Parlamento Abierto, uno de los espacios más significativos y valiosos de este Palacio Legislativo de San Lázaro es su muro de honor. Ahí, con letras de oro, sobre 6 muros de cantera blanca, están los nombres de las mujeres y de los hombres que nuestros legisladores, a lo largo de la historia de esta Cámara de Diputados, han considerado artífices de la historia. Historia que ahí se encuentra registrada. Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Carmen Cerdán, Benito Juárez, Margarita Maza de Juárez, Emiliano Zapata, Ponciano Arriaga, Zarco, Mariana del Toro, Carranza, Lombardo Toledano. Pero también se encuentran inscritas nuestras instituciones emblemáticas: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Armada de México y el Ejército Mexicano. Y movimientos sociales como el estudiantil de 1968, transformaciones políticas y legislativas. Por eso ahí podemos leer a los constituyentes de 1917 y el reconocimiento a los héroes de la independencia. Es una tradición iniciada con el Congreso de la Unión, cuando en 1823 se establece el primer decreto de inscripciones. Y son decenas las iniciativas que las y los legisladores promueven postulando diversas inscripciones que consideran merecedoras de ser parte de este muro, en el que como legado colectivo podemos leer: la patria es primero, y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso, cuando hay consenso entre las fuerzas parlamentarias para reconocer a los personajes que toman ahí su lugar, aquí se realizan sesiones solemnes, como la ocurrida este martes 13 de diciembre, cuando se develaron los nombres del general Felipe Ángeles Ramírez y del diplomático y legislador Gilberto Bosques. Son sesiones de historia, en la que los representantes de la pluralidad legislativa mexicana destacan las aportaciones que consideran vigentes de los homenajeados. Los parlamentarios que promovieron estas inscripciones hicieron apuntes significativos. La diputada hidalguense Carolina Villano destacó que Felipe Ángeles tenía esa capacidad de construir puentes y defender la justicia social que México necesita. El diputado poblano Mariano Riestra contó cómo Gilberto Bosques se opuso a compartir estas letras de honor con Maximino Ávila Camacho y reivindicó la importancia de su legado en exigir el respeto a la división de poderes. Vayamos a la crónica de esa sesión solemne. En sesión solemne, el martes 13 de diciembre se inscribieron con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados los nombres de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez y de Gilberto Bosques Saldívar. Como promovente, la diputada Alma Carolina Villano Austria mencionó que esta ceremonia recuerda que la labor como diputadas y diputados es construir mejores leyes para defender y consolidar la patria. Hoy, Hidalgo y México están de fiesta. En este muro de honor se observa con orgullo nuestra historia y la fortaleza de la patria. Las letras de oro que hoy colocamos significan un homenaje justo para un patriota. El diputado Mario Gerardo Riestra Piña, también promovente, expresó que Gilberto Bosques Saldívar fue diputado local constituyente de Puebla en 1917. Luchó a favor de la división de poderes y siempre defendió la independencia del poder legislativo. Permanente luchador contra los abusos del poder, formó y dirigió un sector estudiantil y magisterial contra Victoriano Huerta. Organizó también y compartió el mando del Cuerpo de Voluntarios de San Carlos para oponerse a la invasión estadounidense del puerto de Veracruz. Por su parte, el diputado Klaus V. Ritter Ocampo afirmó que se reconoce a uno de los diplomáticos más destacados y mexicano sobresaliente de la historia, Gilberto Bosques Saldívar. Celebramos con gran orgullo la inscripción de su nombre en letras de oro en este Palacio Legislativo. Este digno homenaje representa en cada una de sus letras un recordatorio sobre el humanismo,
y la lucha por los valores y los principios morales. Por encima de cualquier gobierno está el ser humano, como bien lo diría el gran maestro Gilberto Bosques. La diputada Siria Yamilé Salomón Durán señaló que las virtudes que caracterizaron a Felipe Ángeles eran valentía, entereza, serenidad y honestidad. Los muros que engalanan este Palacio Legislativo tienen un propósito fundamental para quienes servimos al país, esta Cámara de Diputados: recordar y evocar permanentemente el legado de las mujeres, hombres, movimientos e instituciones que han forjado a la nación mexicana. El diputado Alfredo Femat Pañuelos mencionó que, como diputado federal Gilberto Bosques Saldívar, redactó la reforma al artículo 3º constitucional para tener educación gratuita y con sentido social. En la Comisión de Relaciones Exteriores estamos muy honrados con el hecho de que nuestra sala de juntas lleve el nombre del maestro, el legislador y el diplomático Gilberto Bosques Saldívar, que encarna la vocación internacionalista y humanista de México. Don Gilberto Bosques encarna el espíritu de la tradición del asilo y refugio que caracteriza la política exterior mexicana. La diputada María Elena Limón García resaltó que Bosques Saldívar fue un excepcional político, revolucionario, periodista y diplomático. Hoy quiero resaltar el trabajo humanitario que caracterizó a este mexicano que desde su cargo contribuyó en tenderle la mano a quienes más lo necesitó en las coyunturas sociales de México y el mundo. Gilberto Bosques fue una persona con gran vocación pedagógica. Debido a su pensamiento radical, lo condujo a adecuar el sistema educativo en favor de la infancia mexicana. La diputada Lauralín Fernández Piña destacó que Bosques Saldívar escribió una de las más brillantes páginas de la diplomacia mexicana y fue defensor de los derechos humanos y de la dignidad. Reconocemos los aportes de estos dos grandes seres humanos a la historia de nuestro país y el mundo. Sus acciones no solo han definido la política de nuestro país hacia el exterior, sino han definido en gran medida el camino que nuestra nación ha tomado en su desarrollo como un país independiente, justo, libre y democrático. Al respecto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, expresó lo siguiente. Celebramos la inscripción en letras de oro en el muro de honor de esta soberanía de los nombres de Gilberto Bosques y Felipe Ángeles, dos mexicanos destacados, quienes lucharon por defender los ideales e instituciones de nuestro país. Esta soberanía hace visible la lucha humanista de estos dos personajes mexicanos, quienes lucharon por el respeto a sus ideales y a las instituciones de nuestro país, no solo en nuestro territorio, sino en el ámbito internacional. Cuando existen discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre las reformas a las leyes vinculadas con el sistema electoral que aquí se aprobaron en los primeros días de este mes de diciembre y que fueron ya avalados en el Senado de la República, en esta Cámara de Diputados se construyó un acuerdo en la materia que alcanzó el consenso entre los coordinadores de las bancadas. Se trata de la definición de fechas, fases y características que tendrá el proceso para la elección de las y los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral que habrán de relevar a igual número de consejeros que concluyen su encargo en abril próximo. Los líderes de las bancadas parlamentarias, reunidos en lo que se denomina la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, este lunes 12 de diciembre resolvieron que para el próximo día 21 deberá contarse con los nombres de las y los futuros integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Esta es una instancia clave para valorar y calificar a las y los aspirantes a ser parte del Consejo General del INE. La JUCOPO designará a 3 de los evaluadores y el resto serán propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2,
y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, otros 2. Aquí le vamos a ir contando de cada una de las etapas del proceso y por lo pronto le compartimos que el registro de las y los aspirantes a ser parte del INE se llevará a cabo del 9 al 20 de enero de 2023, con la entrega de la documentación de manera digital en este micrositio. El tema electoral abrió y cerró la semana y el periodo ordinario de sesiones, que este jueves 15 de diciembre regresó del Senado de la República a esta Cámara el dictamen de las reformas secundarias en la materia. El debate esta vez se centró en la decisión del Partido Verde Ecologista de México de eliminar del dictamen, a través de una reserva, un artículo relacionado con el conteo de los votos para las candidaturas comunes entre partidos que conforman una coalición electoral. Aunque con el voto de diputados de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se aprobaron las modificaciones realizadas por los senadores, la eliminación de la transferencia de votos entre partidos de una misma coalición frenó su promulgación y por lo tanto la puesta en marcha de las transformaciones de fondo y forma al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, el INE, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, este ajuste deberá ser avalado o desechado por el Senado de la República, que este jueves 15 ya había clausurado el periodo legislativo. Y así lo aclaró el presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, cuando anunció la votación favorable en lo general y en lo particular de ese primer dictamen, que incluye las modificaciones, adiciones y derogaciones a las leyes generales de procedimientos e instituciones electorales, de partidos políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la que expide la Ley General de Medios de Promulgación en materia electoral. Consecuentemente, será hasta febrero del próximo año cuando el paquete correspondiente al futuro régimen electoral entre en vigor, una vez que los senadores vuelvan a sesionar, o si para ello le es concedido un periodo extraordinario. En el caso del segundo dictamen, correspondiente a las reformas de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley General de Comunicación Social, se anunció que se enviaba al Ejecutivo Federal para su promulgación. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo no reservado con 269 votos a favor, 217 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales. En votación separada, también se aprobó en lo general y en lo particular con 265 votos a favor, 218 en contra y sin abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda gubernamental. El dictamen se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. El diputado Leonel Godoy Rangel se mostró a favor de la reforma electoral en leyes secundarias. Pero el asunto principal es que era la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reforma constitucional no era solo sobre el INE, era fundamentalmente del sistema político mexicano. Modificar la manera de elegir a los legisladores del Congreso de la Unión, de los congresos de los estados y de los cabildos. No era el INE, eso no es así. Por su parte, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván hizo un llamado a los ciudadanos para que exijan cuentas a cada uno de los grupos parlamentarios. A esos ciudadanas, a esos ciudadanos que están al pendiente de qué está pasando con la lucha democrática, a ellos les digo que hay que estar muy al pendiente. Que la batalla no se acabó, la batalla sigue y vamos a seguir aquí dando la pelea. Y vamos a seguir aquí defendiendo al INE. La diputada Cintia Iliana López Castro expuso que atacar al INE debilita la democracia. ¿Saben por
qué hubo tantos jóvenes en la marcha a favor del INE? Porque las nuevas generaciones no conciben una elección sin el Instituto Nacional Electoral. No conciben que no puedan votar por quien quieren. No conciben tener que vivir en un régimen autoritario cuando las nuevas generaciones crecen con libertad de pensamiento. En su intervención, el diputado Carlos Alberto Puente Salas sostuvo que no es inconstitucional. Todos aquellos que criticaban la figura de la candidatura común se han beneficiado de estas figuras en 24 entidades federativas y que además la Corte en 4 ocasiones la ha declarado constitucional. Gran ignorancia de algunos senadores que, siendo los representantes de las entidades federativas del Pacto Federal, desconocen a 24 entidades federativas que lo han legislado. El diputado Benjamín Robles Montoya comentó que la democracia ha sido construida por la lucha de la izquierda. Por años tuvieron mayoría en las cámaras del Congreso. Por años las utilizaron abusivamente para repartirse posiciones a fin de que los órganos autónomos respondieran a sus intereses, disfrazando esa subordinación como si hoy fuera legítima. Sí, hoy estamos poniéndole fin a esa subordinación del árbitro electoral. La diputada Mirza Flores Gómez comentó que esta reforma electoral y las leyes secundarias proponen desmantelar el pilar electoral de nuestra sociedad. No queremos destruir la institución que garantiza las libertades políticas, la representatividad, la pluralidad de ideas. Por eso el INE no se toca. No vamos a votar una serie de leyes que nos regresarán como sociedad a un modelo anticuado, obsoleto y antidemocrático de partido único, con el presidente de la República a la cabeza. Desde tribuna, la diputada Elizabeth Pérez Valdés señaló que hoy la oposición defiende a la democracia. ¿Qué le sirve mejor a México? ¿Una democracia floreciente, perfectible y en crecimiento? ¿O una reforma cuya base es el debilitamiento de la autoridad electoral y de su estructura? Y que no le sirve a las y los mexicanos. ¿Pero a quién sí le sirve esta reforma? A quienes aspiran a contender a una elección presidencial y a los partidos políticos que han cambiado su voto a costa de su sobrevivencia. Cuando las cámaras de diputados y de senadores concluyen un periodo ordinario de sesiones, se entra en un receso y es cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión asume la representación del Poder Legislativo mexicano. La Comisión Permanente se encuentra conformada por 19 diputadas y diputados y 18 senadoras y senadores, 37 parlamentarios que a partir de ahora y hasta el 1 de febrero del próximo año, en que habrá de iniciar el siguiente periodo legislativo, toman bajo su responsabilidad la agenda política, es decir, el debate de los asuntos de coyuntura y de trascendencia nacional. También en la Comisión Permanente se realizan nombramientos pendientes, se reciben informes de instituciones autónomas que por ley deben hacerlo ante el Congreso de la Unión y se presentan iniciativas. Es facultad de la Comisión Permanente también conceder o no los periodos extraordinarios que diputados o senadores solicitan cuando cuentan con un dictamen que así lo amerita. El 15 de diciembre quedó instalada la Comisión Permanente. El diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de San Lázaro, la declaró legalmente instalada para el primer receso del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura, una vez que fue electo como presidente de este órgano del Congreso de la Unión. Ofreció el diputado Krill conducirse representando la unidad dentro de la pluralidad, dijo, expresada en esta comisión, y se aprobó un acuerdo para la integración de la mesa directiva. En representación de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda ventiló ahí en esta primera sesión el litigio respecto a la presencia de los diputados de ese partido, una bancada que en lo que va de esta legislatura no ha formado parte de la Comisión Permanente. Es un asunto que ya se ha dirimido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esa excepción, en la Comisión Permanente, guardando la proporcionalidad de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras, participan las y los legisladores de Morena,
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática. Con 453 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran a las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. La comisión permanente quedó conformada por 37 legisladores, 18 senadoras y senadores y 19 diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y PRD. Posteriormente se llevó a cabo su instalación en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro. Mediante votación por cédula, fueron electos los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente de los Estados Unidos Mexicanos, siendo elegido el diputado Santiago Krill Miranda como presidente, el senador Alejandro Armenta Mier y la diputada Sue Ellen Bernal Volnick como vicepresidentes, y la diputada Graciela Sánchez Ortiz, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, el diputado Jesús Fernando García Hernández y el diputado Juan González Lima en las secretarías. Acto seguido, las y los integrantes electos de la mesa directiva tomaron protesta y llevaron a cabo la declaratoria correspondiente. Antes de levantar la sesión, quiero agradecer, para mí es una responsabilidad presidir en este periodo de receso del Congreso de la Unión la Comisión Permanente. Me pongo a la disposición de cada una de las senadoras, senadores, diputadas y diputados. Buscaré conducirme siempre y en todo momento representando la unidad dentro de la pluralidad y dentro de la diversidad que compone esta comisión permanente. Estaré muy consciente de ello y, por supuesto, la presidencia será de puertas abiertas y estoy a sus órdenes y a su disposición. Para finalizar, el diputado Santiago Krill Miranda levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el miércoles 21 de diciembre de 2022 a las 11 horas. En nuestra sección Detrás de Cámara, les compartimos ahora la labor que realiza el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, que entre muchas otras actividades entrega cada año el Premio Francisco J. Mújica. Gracias por estar con nosotros en otra emisión más de Detrás de Cámara. El día de hoy nos encontramos con la maestra Margarita Álvarez López, encargada de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto y un placer compartir un poco del centro. Muchísimas gracias, pues justamente si nos pudiera compartir un poquito sobre qué hace el centro en sí. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, elabora estudios, investigaciones, proyecciones, informes, notas técnicas y diversos productos que son de interés legislativo. Estos productos son relacionados con diversos temas que, como el nombre lo indica, es un nombre muy largo: Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primero tiene que ver con aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos ambientales. Y un tema que es de la mayor importancia, que es la soberanía alimentaria, la producción de alimentos y asegurarnos que tengamos para comer cada uno de nosotros. Considero que no es un tema menor. No es un tema menor. Si nos pudiera explicar un poco más sobre cómo consiguen la información o cómo elaboran estas proyecciones, informes.
Consideramos las agendas parlamentarias de los grupos, así como los programas de trabajo de las comisiones, los temas que son de interés nacional, que es evidente que hay una problemática asociada, y decidimos convertirlo en un objeto de estudio y entonces buscar cuál es la información disponible, ya sea en instituciones nacionales o internacionales que vean reflejado la problemática. Puede ser la FAO o puede ser Naciones Unidas en otras de sus organizaciones, o el INEGI o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ok, ahorita que nos comentas sobre la FAO, sobre la Semarnat, sobre las comisiones, ¿hay colaboraciones entre a lo mejor los centros de estudio, entre las demás organizaciones, entre comisiones? ¿Cómo es ese enlace entre todos ustedes? Fíjate que es una de las cosas que el centro hace de manera cotidiana. Nosotros creamos, es una vinculación que tenemos de manera constante con las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que estudian estos temas de producción, de agua, desarrollo rural en general, y creamos espacios de reflexión y de análisis, de debate, para que ellos, a través de esta visión que tienen y de estos datos que no siempre podemos conseguir nosotros, fortalezcamos los elementos con los cuales podemos enriquecer el trabajo de los diputados y darles esta contribución de una manera mucho más rica, con la participación de estas instituciones, y logramos algo que tiene que ver con lo que es el lema del centro, que el saber sirva al campo. Estas colaboraciones son de manera cotidiana con las organizaciones que nos permiten acceder a sus bases de datos o participar en estos eventos de reflexión, o con la participación de sus expertos en algunos de los temas que nosotros tenemos interés de trabajar en el centro. Ok, sobre estos espacios de reflexión que nos comentas, ¿cómo son? ¿Hay convocatorias o son foros? ¿Cómo se manejan estos espacios de reflexión? Hemos organizado seminarios que tienen que ver con, por ejemplo, uno de los más recientes sobre la digitalización en el campo. ¿Cuál es la importancia de este tema? Son espacios abiertos que compartimos a través de los canales de comunicación que tiene la propia Cámara de Diputados, comunicación social, YouTube puede hacerlo, o también son presenciales, dependiendo de la modalidad que se elija y que sea posible. A veces las restricciones de la pandemia nos obligaron a que fueran semipresenciales, pero también tenemos oportunidad de que asistan, son abiertos al público, y para los diputados, por supuesto, que nos hacen favor de acompañarnos en estas reuniones, y enriquecemos una visión que puede ser ya una iniciativa de ley o una proposición con punto de acuerdo que ellos han presentado, y nosotros les damos más elementos para enriquecerlo o para reflexionar en torno a ella. Pues, maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Detrás de Cámara y por habernos dado un poco más de información sobre qué se hace en el Centro de Estudios de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Detrás de Cámara. Hasta aquí nuestra emisión de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en esta crónica parlamentaria. Hasta la próxima.